Continuamos con el contenido de décimo. Vamos a hablar sobre funciones trigonométricas de cualquier ángulo. Bien. Vamos a hablar de los ángulos en sentido amplio. Bueno, si a nosotros nos dicen dibuje los siguientes ángulos, ¿verdad? Los que nos presentan por acá. Para dibujar un ángulo lo primero que vamos a hacer es seguir lo que dice la definición del ángulo, ¿verdad? Dice sea OX y OP sean, debe ser, ¿verdad? OX y OP, dos radios con el mismo origen O. OX está fijo y se llama lado inicial, mientras que OP gira alrededor del punto O y se llama lado terminal. Se define la dirección positiva en sentido antihorario. De esta manera, a cualquier ángulo A grados, A es un número real, corresponde un único lado terminal OP. Bueno, entonces de acuerdo a la definición lo que nos dicen es que nosotros tenemos que dibujar un lado inicial, ¿no? Un rayo, póngase, ¿verdad? Este va a ser el lado inicial del ángulo, ¿verdad? Este punto es O y por acá está X, ¿no? Por ahí en algún lugar. Este es el rayo X. Y OP, ¿verdad? Si se gira en el sentido antihorario, como dice la definición, entonces este sería el lado terminal, OP, ¿verdad? Si este es el punto P. Y entonces significa que el giro se hizo en este sentido, ¿no? El giro se indica con una flecha por ahí, ¿verdad? Que es algo así, ¿verdad? Entonces ahí tenemos. Este es el nos está indicando que el giro se hizo en el sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj, ¿verdad? Entonces este ángulo es positivo, eso es lo que nos dice la definición, ¿no? Positivo. Y así podemos dibujar cualquier cantidad de cualquier ángulo, ¿verdad? Que nos pidan que dibujemos. Entonces supóngase que nos dicen que dibujemos un ángulo de 300 grados, un ángulo de 1020, un ángulo de menos 60 grados, un ángulo de menos 780 grados. Entonces vamos a irnos por acá a un programa que tenemos aquí. Vamos a dibujar el lado inicial, un segmento, ¿verdad? Vamos con el inciso A, ¿no? Para dibujar un ángulo necesitamos un instrumento que se llama transportador. Es este, ¿no? Entonces vamos a ubicar el transportador de tal forma que coincida el lado inicial con esa marca del centro del transportador, ¿verdad? Y el punto inicial, ¿no? De ese segmento con el centro del transportador y la marca 0 pues con un punto del segmento, ¿verdad? Aquí está. Entonces, para que nosotros midamos un ángulo de 300 grados, tendríamos que ver que la circunferencia, vamos a ver, vamos a hacer esto, sí, ¿no? Que de aquí hasta acá hay 180 grados y desde aquí hasta acá serían 300 grados, 360 grados. Entonces, si nosotros giramos el transportador, ¿verdad? Giramos el transportador, se movió todo, ¿no? Bueno, aquí habrían 360 grados hasta haciendo la vuelta completa, ¿no? Entonces 300 grados tenemos que quitarle 60, ¿no? Tenemos que quitar 60 grados. Esto cuesta ubicarlo. Bueno, ahí digamos que está, ¿no? Esto cuesta ubicarlo. Cuesta bastante. Entonces, 60 grados, si le quitamos 60 grados en esta dirección, ¿verdad? Un 10, 20, 30, 40, 50, 60. Entonces el ángulo tendría que quedar
¿verdad? El segmento final o el lado final tendría que pasar por este punto, el punto inicial, y por este punto acá en 120 grados. Entonces vamos a trazar con otro segmento, ¿no? Que lo podemos hacer así, pero no queda exacto, ¿verdad? Eso cuesta, con estos instrumentos cuesta hacer esto, ¿no? Entonces, este sería un ángulo de 300 grados, ¿no? Ahí estaría bien. Pero ¿cómo lo medimos? Vamos a quitar esto, ¿no? Vamos a quitar esto. Este sería un ángulo de 300 grados. Lo vamos a copiar. Vamos a ver si lo podemos copiar. Y lo podemos llevar para trabajarlo allá en el otro documento, ¿no? Entonces lo llevamos acá. Bueno, lo vamos a pegar aquí. Aquí está, este es el ángulo, ¿verdad? 300 grados. Pero quiero traer acá pues la instrucción. La instrucción es dibuje los siguientes ángulos, ¿no? Dibuje los siguientes ángulos. Dibuje ángulos de medidas, ¿verdad? Dibuje ángulos con medidas. Con medidas. Como es que nos están presentando, ¿no? Bueno, no me gusta otro color, me gusta el negro, ¿no? Para escribir acá. Dibuje ángulos. Los ángulos de 300 grados, inciso A, 1020 grados, inciso B, menos 60 grados, menos 760 grados. Entonces este ángulo que estamos indicando acá, vamos a hacerlo de otra forma. O no, vamos a hacerlo siempre igual, ¿no? Solo que indicamos que este es el giro, ¿no? Que se hizo el giro en este sentido, ¿verdad? En este sentido. Entonces este ángulo mide 300 grados. Este ángulo mide 300 grados. 300 grados este ángulo, ¿no? Así lo podemos dibujar. Bueno, vamos a dibujar un ángulo que mida 1020 grados. De nuevo regresamos a este programa, ¿no? Vamos a quitar, vamos a deshacer lo último que hicimos, y entonces sabemos que desde aquí, ¿no?, hasta aquí hay 300 grados y necesitamos ahora dibujar un ángulo de 1020 grados. Entonces, si nosotros damos dos vueltas, por ejemplo, ¿verdad?, sería 360 grados más 360 grados, y eso es 720 grados, ¿no? Es decir, si damos dos vueltas completas alrededor de esa
de este, vaya, algo así, ¿no? Si tenemos un ángulo en forma tentativa, lo vamos a dibujar acá, ¿verdad? Algo parecido a este, lo vamos a copiar mejor. Así. Esto todavía no lo medimos, ¿verdad? Supóngase que damos dos vueltas alrededor de este, ¿verdad? Supóngase, podríamos quitar esto, ¿no? Damos dos vueltas. En la primera vuelta que demos, el ángulo desde aquí hasta acá mide 360 grados. Damos dos vueltas, mide 720 grados. Y a 720 le sumamos 300, ¿verdad? 720 grados más 300. ¿Cuánto va a ser, no? 0 más 0, 0, 2 más 0, 2 y 7 más 3, 10, 1020 grados. Entonces significa que necesitamos un ángulo así como este también, ¿verdad? Y que, ¿cómo se llama? Tenemos que dar dos vueltas completas para tener un ángulo de 720 grados y 300 grados más, que significaría un ángulo así también como este, ¿no? Ese ángulo mide 1020 grados. Ustedes dirán, pero es el mismo. No es el mismo porque aquí se han dado dos vueltas alrededor de este lado, ¿no? Del lado inicial se han dado dos vueltas. Una vuelta, otra vuelta y terminamos exactamente en el mismo, ¿verdad? Entonces estos ángulos, dirán ustedes, son el mismo, pero en realidad no son el mismo porque aquí se está representando un ángulo de 1020 grados. Ahora, estos ángulos tienen algo especial, sí, tienen en su posición el mismo lado inicial y el mismo lado final, ¿no? Entonces, estos ángulos, eso es lo que tienen en particular, de igual, se llaman ángulos coterminales. Ángulos coterminales. Bueno, quiero ver si lo dejo mejor esto, ¿no? Si esta figura se puede hacer mejor. Decíamos que el lado final tiene que estar acá, ¿no? 120 grados. Pero ¿cómo dibujamos? ¿Cómo dibujamos esas vueltas? Bueno, mientras lo vamos a llevar a la otra página, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Vamos a hacerlo, creo, de la siguiente manera, así como el anterior, ¿verdad? Así. Ahí llevamos dos vueltas. Bueno, ahí queda medio raro el pico ese, ¿verdad? Pero ni modo, así va a quedar. Y otro, otra sección. Aquí. Podríamos tratar de hacerle algo así, ¿verdad? Y la otra sección, desde aquí hasta acá de nuevo, ¿no? Bueno, no me gusta cómo se mira.
vez se puede hacer mejor, ¿verdad? Bueno. Algo así sería la idea, ¿no? Significa que damos una, dos vueltas y volvemos hasta acá. Entonces, ese ángulo mide 1020 grados. 1020 grados. Tal vez ahí se pueda ver menos feo, ¿no? Pero sería eso, ¿verdad? No los quiero hacer a mano el cálculo porque me sale más feo, ¿no? Me sale más feo. A ver si lo puedo hacer a mano, ¿no? A ver. Es que me sale feo eso. Con la mano. Acá. Otra vuelta completa. Y regresamos. Bueno. Se me mueve esto. Aquí llevaremos 720 grados, ¿no? Dos vueltas, ¿verdad? Una, dos, 720 grados. Más 300 grados. Serían 1020 grados. Este es el inciso B. Inciso B. Menos 60 grados. Menos 60 grados. Fíjense que lo que hemos dicho, ¿verdad? Si colocamos, vamos a ver. Si colocamos el transportador de esta manera, una vuelta completa desde aquí hasta acá tiene 360 grados. Pero desde aquí hasta acá tiene 60 grados. Y lo que nos dijeron es que si un ángulo, que si el giro del ángulo se hace a favor del movimiento de las manecillas del reloj, el ángulo es negativo. Entonces estos mismos dos rayos, ¿verdad? Representarían el ángulo de menos 60 grados si indicamos que el giro viene en este sentido, ¿no? ¿Qué es lo que le digo? ¿Qué es lo que les digo? Entonces, este mismo ángulo, ¿verdad? Este mismo ángulo, si lo pegamos por acá, sería el inciso C. Inciso C. ¿Cómo tenemos que señalar el giro en este sentido?
El giro es en este sentido. Este ángulo es menos 60 grados. Este ángulo es menos 60 grados. Y ahí está, ¿verdad? Y por último nos dicen menos 780 grados. Entonces, veamos. Supóngase que volvemos a esta figura, ¿no? Si colocamos el transportador menos 780 grados. Si colocamos el transportador, el origen, ¿verdad? Del lado inicial, en esa marca del centro del transportador, desde aquí hasta acá tendría menos 180 grados. La vuelta completa tendría menos 360 grados. Dos vueltas completas serían menos 720 grados. Y si a menos 720 grados le sumamos menos 60 grados, que sería la misma separación que está acá, ¿verdad? Pues de aquí a aquí hay 60 grados. 10, 20, 30, 40, 50, 60, ¿no? Si a menos 720 grados le sumamos menos 60 grados, sería esa misma figura. Entonces, esa misma separación entre esos rayos representaría un ángulo de menos, ¿cuánto? Menos 780 grados. Solo que el giro ahora es a favor de las manecillas del reloj, ¿no? Inciso D. Así, ¿verdad? Lo voy a hacer, quiero verlo más grande para poder hacer el trazo de mejor manera, ¿no? A ver, si damos una vuelta completa acá, tendríamos 360 grados, negativo 360 grados, negativo porque estamos haciendo el giro a favor de las manecillas del reloj. Si damos otro giro completo, tendremos menos 720 grados, ¿sí? Si volvemos a desplazarnos hasta este punto, tendríamos el ángulo menos 1020 grados. Este ángulo es menos ¿cuánto? 780 grados. Menos 780 grados. Quiero colocar la vista normal para que no quede tan raro esto, ¿no? Menos 780 grados. Y esos fueron todos los ángulos que nos dijeron que dibujáramos. Repetimos, este ángulo es 300 grados, ¿verdad? Pero si lo vemos, ¿no? Desde este lado inicial a volver a este lado inicial sería 360 grados. Entonces le quitamos 60 y lo que nos queda es este ángulo de 300 grados, que es la figura que tenemos acá. 300 grados. Si luego nos dicen dibuja un ángulo de 1020 grados, un ángulo de 1020 grados, entonces es esta misma figura, solo que damos dos vueltas, ¿verdad? Empezamos ahí, acá tenemos 360 grados, damos otra vuelta, tenemos 720 grados, y si le sumamos 300 grados más, entonces tenemos el ángulo de 1020 grados. Menos 60 grados, bueno, acuérdense lo que decíamos, ¿no? Si este ángulo lo medimos en el mismo sentido que el de las manecillas de reloj, si el giro del ángulo es en el mismo sentido de las manecillas de reloj, entonces el ángulo es negativo. Y aquí está, tenemos 60 grados, 10, 20, 30, 40, 50, 60 grados. Aquí no está bien ubicado, ¿verdad? Pero es 60 grados. Y por último, si nos dicen que representemos en un ángulo de menos 780 grados, entonces partimos de la misma figura en este caso también, ¿no? Menos 780 grados. Si damos toda una vuelta completa, aquí tendríamos menos 360 grados, más otra vuelta completa tendríamos menos 720 grados, más 60 tendremos menos 1000
perdón, menos 780 grados. Bueno, eso era lo que nos pedían acá, ¿no? Espero que se entienda. Esperamos que se entienda. Veamos qué más nos dicen, ¿no? ¿Qué más nos piden? Ah, bueno, acá nos dicen que determinemos la medida de esos ángulos, ¿no? Así como están señalados, ¿verdad? Que determinemos la medida, que digamos cuál es la medida de esos ángulos. Bueno, entonces vamos a llevar uno, ¿no? Hacia el programa que tenemos por acá, este programa. Quiero quitar esto que tenemos aquí. Vamos a quitar esto que tenemos por acá. Y ahí tenemos la figura, ¿verdad? Es esta figurita que trajimos. Es esta. Para poderla medir, entonces lo que vamos a hacer es colocar el transportador exactamente, el centro del transportador aquí en el vértice, el punto que corresponde al vértice, ¿verdad? No sé si podemos utilizar esta herramienta también. ¿Qué pasó? No la está cargando. Bueno, a ver si la carga, ¿no? ¿Qué hizo? No hizo lo que yo quería, ¿verdad? Bueno, le llevamos de nuevo al programa este, ¿verdad? Es esa la figura que tenemos. Quería verla con este instrumento. Pues no sé por qué carga eso. Esta es la lupa, que yo sepa, ¿no? Ah, esta es la lupa, ¿no? Ahí está la lupa. Bueno, sí, yo me estaba equivocando. Entonces, con el transportador lo ubicamos ese punto en el mero vértice, ¿no? O lo más aproximado que podamos al vértice. Y entonces aquí podemos ver cuánto mide, ¿no? Mide 130 grados según lo que veo, ¿verdad? Está bien ahí. Colocamos el centro del transportador en el vértice del ángulo y hacemos coincidir con este lado del transportador, pues el lado inicial, ¿verdad? Y el otro lado no importa dónde quede, ¿no? Pero aparentemente mide 130 grados. Entonces nosotros podemos decir que este ángulo mide, inciso A, ¿verdad? 130 grados. 130 grados. Ahora vemos que todos los demás ángulos en realidad son el mismo, ¿verdad? ¿verdad? O la misma separación, solo que este ahora se mide así, ¿verdad? Desde aquí hasta acá son 360 grados. 360 grados. 130 grados. No, hombre, ahí cuánto medía. Ahí estoy mal yo, ¿verdad? No puede medir 130. Debe medir... Porque la marca dice 130, por eso digo que es 130. Debe medir 50 grados, ¿no? 50 grados. Es que esta marca de adentro mide los ángulos en esta dirección, ¿no? Pero la marca de afuera mide el ángulo así como se está midiendo. Entonces es esta marca de acá la que corresponde, ¿no? Si prolongamos ese segmento, a ver, lo podemos prolongar, ¿verdad? Podemos prolongarlo.
está. Entonces, ¿cuál es el punto por el que pasa? 50 grados. Entonces, este ángulo mide 50 grados, no 130 como había dicho yo, no sé qué, no me estoy fijando bien ahí, ¿no? Pero es 50 grados. Inciso. Ahora este, ¿no? Desde aquí hasta acá mide 180 grados más 50, 180 más 50 es 230, ¿no? 5 más 5, 0 más 0, 0, 5 más 8, 3 se va 1, 230 grados este, ¿no? Estos ángulos, yo les dije, tienen el mismo lado inicial y el mismo lado final. Se llaman coterminales. Y así se puede encontrar, ¿no? Un ángulo coterminal a este, pues le sumamos 180 grados. Este ángulo sería 2 veces 360, ¿no? Que es 720. 720 grados más 50, ¿no? ¿Y esto cuánto sería? Pues 0 más 0, 0, 5 más 2, 7, 770 grados. Este, ¿no? 770 grados. Estos dos ángulos son ángulos coterminales positivos. ¿Cómo los encontramos? Bueno, a este ángulo que mide 50, pues le sumamos 180 y nos obtenemos un ángulo coterminal positivo. A este le volvemos a sumar 180 y obtenemos otro, ¿no? Y si queremos otro coterminal, pues a este le volvemos a sumar 180, ¿no? Ahora, si el ángulo mide menos 20, menos ¿qué? Menos... ¿cuánto sería? Menos 200 grados. Y me dicen, obtengo un ángulo coterminal negativo. Si yo a este le resto 180 grados. Bueno. ¿Cómo sería más bien? Si me dicen que obtengo un ángulo coterminal positivo a menos 200 grados, ¿no? Dos ángulos coterminales positivos y dos ángulos coterminales negativos. Solo que sea muy grande, ¿no? Que sea menos 700 grados. Que sea menos 700 grados. Cuando yo le sumo 180 no obtengo un coterminal positivo. Obtengo uno negativo. Entonces tengo que... Vaya, ¿cuánto da esto? 0, 10 menos 8, 2. Este queda en valor de 6 menos 1, 5. Si le vuelvo a restar, aquí era 360 grados. 360 grados le resto, ¿no? O le sumo. Entonces me va a quedar siempre negativo, ¿no? 0, 10 menos 6, 4, 6 menos 3, 3, menos 340 grados. Si a este le sumo de nuevo 360 grados, sí obtengo un coterminal positivo, ¿no? 0, 6 menos 4, 2, 0. Entonces 20 grados. 20 grados sería el primer ángulo coterminal positivo a este, ¿no? Positivo. Y si yo tengo un ángulo muy grande, positivo, ¿verdad? Por ejemplo, 900 grados y me dicen obtenga dos ángulos coterminales negativos. Si yo le resto 360 grados, entonces me va a quedar un negativo, ¿no? Me va a quedar un positivo, perdón. 0, 10 menos 6, 4, 8 menos 3, 5. Entonces le vuelvo a restar 360 grados y aún así me queda positivo, ¿no? 14 menos 6, 8, 4 menos 3, 1. Positivo, entonces le tengo que volver a restar 360 grados. Entonces aquí se me queda menos 180 grados. El primer ángulo coterminal negativo de este, ¿no? Bueno, entonces esa es la forma, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se está haciendo? Pues dando vueltas aquí alrededor del eje del vértice, ¿no? ¿Cuánto mide este? Si este mide 50, ¿cuánto mide este? Es negativo para empezar porque el giro es a favor de las manecillas del reloj. Entonces a 360 le quitamos 50, nos queda menos 310. ¿verdad? 360 mediría hasta acá, la vuelta completa. Le quitamos 50, entonces nos queda menos 310. A este, a 720 le quitamos 50, ¿no? Porque dos vueltas completas hasta acá serían 720. Entonces a menos 720 le sumamos 50. 0. Entonces aquí nos quedaría 12 menos 5, 7 menos 670 grados.
Y ahí está, entonces la medida de esos ángulos, ¿verdad? Estos todos son coterminales a este, ¿no? Dos positivos y dos negativos. Entonces, yo le puedo pedir cuánto eh, encuentre la medida de dos ángulos coterminales positivos y dos negativos del siguiente ángulo, ¿no? Sin que haga el dibujo. Obtener dos ángulos coterminales positivos y dos negativos. A alfa, ¿verdad? Si alfa es 400 grados. Entonces los positivos fácil, ¿no? Positivos solo le sumamos a 400 el primero, ¿no? El primero le sumamos 360 grados. ¿Y eso nos da cuánto? 760 grados. 760 grados. Ahí está el primero, ¿no? El segundo, a 400 le sumaríamos dos veces 360 grados, o sea, le sumamos 720 grados. ¿Y eso cuánto da? Pues 1220 grados. Y si nos piden negativos, entonces a 400 tendríamos que restarle, para empezar, 720 grados. ¿Por qué razón? Porque si le restamos 360, entonces no nos da un positivo, nos va a dar un ángulo negativo. ¿Y cuánto es 400 menos 720 grados? Eso da menos 320 grados. Y el cuarto, pues a 400 grados le restamos 3 veces, ¿verdad? 360, porque aquí le hemos restado 2 veces, ¿no? 360. Y eso nos va a dar, pues, 400 menos 3 por 360 menos 680 grados. Y entonces sí, ahí tenemos dos ángulos coterminales negativos y dos ángulos coterminales positivos, que sería algo parecido a este, solo que estos ubicados en el plano cartesiano, ¿no? Ubicados en el plano cartesiano, 400 grados, 360 más 90, bueno, creo que quedaría por acá, ¿no? Por acá, 400 grados. Entonces este de 760 se mediría así, ¿no? Dos vueltas. Este sería 760. Este de 1120, entonces sería dos vueltas más una tercera vuelta. Así, ¿no? Hasta acá, perdón. Hasta acá. Tres vueltas. Ahora el negativo. Supóngase, ¿no? Podemos quitar todo esto. Ah, bueno, el de 400 no. Un negativo, entonces damos dos vueltas para acá. Ahí está. Y llegamos hasta acá. Este mide menos 320 grados. A ver, ¿cómo sería? 400 grados. Pero lo queremos negativo. Sí, entonces empezamos acá, ¿no? Acá 360 grados. 300... 720, sí, entonces queda acá. Sería así. Así. Este ángulo mide menos 320 grados. Esto debe medir 40, ¿verdad? También. ¿Para qué? Para que la vuelta completa sea 360 grados. Bueno, y el último damos tres vueltas, ¿no? Es fácil tomando como referencia 360. Aquí este lo podemos haber escrito como 400 menos 360 por 2 o 2 por 360, ¿no? Significa que hemos dado dos vueltas ahí alrededor del lado inicial, ¿verdad? Rodeando el vértice. Eso es. Bueno.
Ahí tenemos. Cuando se toma la parte no negativa del eje X como el lado inicial, dependiendo en qué cuadrante esté el lado terminal, se dice que el ángulo es de dicho cuadrante. Bueno, entonces aquí no nos están dando una especie de definición, ¿no? Ya vamos a ver. Esto no lo necesitamos. Bueno, cuando se toma la parte no negativa del eje X, o sea esta, ¿no? El semieje X positivo, como el lado inicial, tomándolo como lado inicial, ¿verdad? Del ángulo, dependiendo en qué cuadrante esté el lado terminal, en este caso está aquí, se dice que el ángulo es de dicho cuadrante. Por ejemplo, entonces, este ángulo empieza acá, donde nos dicen que tiene que empezar, ¿verdad? En el eje X positivo, en la parte positiva del eje X, y el lado terminal, como termina en el segundo cuadrante, entonces este ángulo es un ángulo del segundo cuadrante. Θ es un ángulo del segundo cuadrante. 1000 grados, supóngase que no sabemos nada de lo que están diciendo acá, ¿verdad? Y nos preguntan en qué cuadrante termina. 1000 grados, ¿de qué cuadrante es? Entonces lo que hacemos es dibujarlo, ¿no? El plano cartesiano. Sabemos que empieza acá, en la parte inicial. Entonces si damos dos vueltas completas tenemos 720 grados ahí, ¿no? Entonces para 1000 grados para 720 grados, nos quedaría 0, 10 menos 2, 8, 9 menos 7, 280. Entonces 280, 270 hasta acá, un poquito por aquí, ¿no? Vendría a dar algo así. Entonces decimos que ese ángulo es del cuarto cuadrante. ¿Por qué razón? Porque su lado terminal está en el cuarto cuadrante. Y eso es lo que nos dicen ahí en esa parte del ejercicio. Vamos a ver. Ahí está, ¿eh? Es un ángulo del cuarto cuadrante, el ángulo de 1000 grados. Bueno, ahí lo tenemos. Ahí está, ¿verdad? Esa parte. Luego nos definen las funciones trigonométricas de cualquier ángulo. Las funciones trigonométricas de cualquier ángulo. Bueno, aquí nos dicen que cuando θ es un ángulo agudo, pues OH, que sería la hipotenusa, ¿verdad? OH, que sería el lado adyacente en este caso, ¿verdad? La coordenada X es la coordenada X del punto del par ordenado, ¿no? Y pH es la coordenada Y del par ordenado, del punto P, esta, ¿no? pH. OH, la componente X, y HP o pH, la componente Y. Entonces en el triángulo rectángulo OPH, OP es igual a 1. ¿Por qué razón? Porque es que las razones trigonométricas las vamos a calcular en un círculo de radio 1, ¿verdad? Este siempre va a ser 1, la hipotenusa. Por lo tanto, podemos decir que el coseno de ese ángulo, cualquiera que sea la medida, va a ser pues lado adyacente entre hipotenusa, entre 1, ¿no? Por lo tanto va a ser la componente OH, ¿verdad? La componente OH, o sea, el lado opuesto, ¿verdad? O sea que la componente X, vamos a hacer un poquito para acá esto, para decirlo de otra forma, que el coseno de θ es igual, pues, al lado adyacente, ¿no? Al lado adyacente. Es la componente X incluso, ¿no? Que seno es el lado opuesto, la componente Y. Este es X,
este y. Y tangente pues es el cociente, ¿no? Tangente de teta, lado opuesto entre el lado adyacente, que si nosotros la vemos en términos de seno y coseno sería seno sobre coseno, ¿no? ¿Verdad? Seno sobre coseno. Entonces así se definen las razones trigonométricas para cualquier triángulo, ¿no? El coseno del ángulo es la componente x o la coordenada x del punto P en general, ¿no? Según lo que tenemos acá, coseno del ángulo, coseno de teta en este caso, es la coordenada x, la coordenada x del punto P. Seno, ¿quién es? La coordenada y del punto P. Y bueno, y tangente, entonces el cociente de ella, ¿verdad? Tangente, como es lado opuesto entre el lado adyacente, entonces sería lado opuesto, la coordenada y entre el lado adyacente, ¿no? Y sobre x. Entonces, bueno, con esa relación entre seno, coseno y tangente y las coordenadas del punto P se definen los valores de las funciones trigonométricas de cualquier ángulo, ¿verdad? Seno de teta, por ejemplo, es y. De eso se deduce, ¿verdad? De todo lo que se ha dicho. De esto se deduce, así en forma muy corta, que seno de teta es y, que coseno de teta es x y que tangente de teta es y entre x. Y como las otras razones trigonométricas son recíprocas, ¿verdad? La cosecante es recíproca del seno. Y acuérdense que la hipotenusa siempre es 1, ¿no? Y aquí el denominador es 1, acá también. Entonces, bueno, a ver si expresamos mejor esto, ¿no? Tangente de teta y entre x. Y lo que decíamos, cosecante es el recíproco, la función recíproca del seno. Entonces, como el denominador de y es 1, esto sería 1 sobre y. ¿Y cuánto decíamos que medía la hipotenusa? Pues 1, ¿no? Miren, la hipotenusa es 1. Entonces, 1 sobre y es lo mismo que 1 sobre seno, ¿verdad? Como seno es y, entonces incluso lo podemos escribir así, ¿verdad? Como 1 sobre seno. Secante es la recíproca del coseno. Como el denominador es 1, al darle vuelta nos quedaría 1 sobre x. O sea que secante es 1 sobre coseno. 1 sobre coseno. Y cotangente es x sobre y, ¿no? El recíproco de eso. Esas son las funciones trigonométricas de cualquier ángulo. De cualquier ángulo. Esto se cumple cuando y es diferente de 0, ¿verdad? Aquí y es diferente de 0. Cuando x es diferente de 0. Y aquí pues cuando y también es diferente de 0, ¿no? Porque el 0 en el denominador es un valor prohibido, ¿verdad? Es un valor que no puede tomar el denominador. Bueno, entonces de esto se sabe que los valores de las funciones trigonométricas dependen de la posición del rayo P, ¿verdad? El rayo P.
de la posición del radio P. Si el ángulo θ corresponde a OP, todos los ángulos que corresponden al mismo son, pues, vaya, lo que le digo es, ¿no? Si esta razón trigonométrica, ¿verdad? Las razones trigonométricas de este ángulo θ. Si tenemos un ángulo que da, bueno, que mide θ grados, aquí no importa, ¿no? Mide θ grados, o mide θ más 360 grados, o mide θ más 720 grados, o mide θ más, bueno, θ más 360 grados, θ más 2 por 360 grados, θ más 3 por, a ver, 2, sí, 2 vueltas, ¿verdad? 3 por 360 grados, etcétera, θ más n veces 360 grados. Esas razones trigonométricas son las mismas, todas son las mismas. Hace un momento hablábamos de los ángulos especiales. Por ejemplo, 30 grados es un ángulo especial, ¿no? Decíamos que seno de 30 grados era un medio. Entonces, si damos toda la vuelta, nos quedaría el seno de ¿cuánto? El seno de 390 grados, ¿verdad? 360 más 30, 390 grados. También debe ser un medio. Y esto lo podemos ver en la calculadora, ¿no? A ver si tenemos la calculadora todavía por ahí. Seno de 30 grados. Eso es en de grados. Seno de 30 grados. Seno de 30 grados. Ah, pues no está en deg, ¿no? Tiene que estar en deg. Acá. Seno de 30 grados. Un medio, ¿no? Pero si damos toda la vuelta, si damos toda una vuelta y volvemos a llegar hasta acá, ¿no? Sería desde aquí hasta acá 360 grados, más 30 que mide este, 390 grados. Tiene que ser lo mismo, ¿no? Seno de 390 grados. También es un medio. Es lo que le estoy diciendo acá, ¿no? Que el seno de 30 grados, que el seno de 390, el seno de, a ver, 720 más 30 sería 750 grados. Este tiene que ser un medio también. Porque lo que pasa es que damos una vuelta más, ¿no? Seno de 750 grados. Un medio. Si damos todas las vueltas que nosotros querramos, ¿no? Si a 360 lo multiplicamos por 10 y le sumamos 30, ¿cuál sería el seno de esto, no? Tiene que ser un medio. 360 por 10 es 3900, ¿no? 3900 más 30, ¿cuánto es? 3900 más 30, 3930, ¿no? Si al ángulo 3930 le calculamos el seno, 3930, y eso tiene que ser un medio. Ahí está. Ah, lo que pasa es que no sé si lo hice bien. Vamos a ver. 360 por 10, es 3600. 3600, entonces a 3600 le sumamos 30. 3630 sería, ¿no? 3630, entonces a seno de 3630 tiene que ser un medio exactamente. Ahí está. No importa cuántas vueltas demos. Aquí en alrededor del vértice, ¿no? Va a tener la misma razón trigonométrica que este ángulo. Y eso va a suceder para todos.
Y lo mismo con el coseno, lo mismo con la tangente, ¿no? Ah, tangente de 60 grados, las mismas razones, la misma razón trigonométrica, ¿no? Coseno de 60 grados, digamos. Si queremos, si decimos que este ángulo mide 60 grados, ¿cuánto es el coseno de 60 grados? Coseno de 60 grados es un medio también, ¿no? Pero si damos una vuelta completa, 60 más 360 sería 420. Bueno, aquí es un medio, ¿no? 360 más 60, 420, ¿no? Entonces, coseno de 420. Un medio también, ¿no? Un medio. Y igual que coseno de 420 grados. Un medio. Y así, nosotros podemos dar todas las vueltas que queramos y calcular el coseno a ese ángulo que tenga el mismo lado final que este, ¿no? No importa cuántas vueltas demos acá, el coseno va a ser siempre el mismo. El seno va a ser siempre el mismo. Y la tangente también. Y la cosecante, y la secante, y la cotangente también. Eso es lo que podemos entender. Y bueno, acá nos definen una fórmula de la suma de ángulos, ¿verdad? A continuación nos definen esta suma. Bueno. En base a lo que hemos estado diciendo se deduce esto, ¿no? Que seno de teta más 360 grados por n va a ser igual siempre a seno de teta. Que coseno de teta más 360 grados n el número de vueltas, ¿verdad? N, cualquier número entero. Y tangente de teta más 360 grados n va a ser igual a tangente de teta. Es lo que estaba diciendo, ¿no? Seno de 30 grados, un medio. Seno de 30 grados más 360 por 1, ¿verdad? Es decir, si multiplicamos a 360 por 1, que sería n, esto va a ser siempre un medio. Seno de 30 grados más 360 por 2, esto va a ser un medio. Seno de 30 grados más 360 por, supóngase, 1000, esto va a ser un medio. No importa por qué número se sustituye a n, ¿no? Acá. Y lo mismo pasa para el coseno y lo mismo pasa para el seno, ¿no? Así como lo hemos estado diciendo, ¿no? Coseno de 60 grados también es un medio, ¿no? Coseno de 60 grados más, a ver, más 360 grados por 5, digamos, ¿no? Esto va a ser, lo podemos hacer en la calculadora, coseno de 60 más 360 por 5. A ver si está bien esto. Igual, un medio, ¿no? Ahí está. Nosotros podemos dar el número de vueltas que queramos alrededor del vértice, ¿no? El coseno siempre va a ser un medio acá. Claro, si el ángulo teta este, ¿no? Vale 60, estamos dándole un valor concreto. Igual, coseno de 60 grados más 360 por 20. Esto va a ser un medio. Y lo podemos verificar. Coseno de 60 grados más 360 por 20
igual medio. No importa cuántas vueltas demos ahí alrededor, ¿verdad? Si terminamos en el mismo lado final, la razón trigonométrica no va a cambiar. No va a cambiar. Igual para la tangente, ¿no? Claro, bueno, sí. Para la tangente, para el seno y para el coseno no va a cambiar. Tangente de 45 grados. Estos son ángulos especiales, ¿no? Esto es 1. Ángulos especiales. Dijimos que esas razones trigonométricas hay que aprendérselas. Tangente de 45 grados más 360 grados por 15, digamos, ¿no? Esto tiene que ser 1. Tangente de 45 grados más 360 grados por 120. Esto tiene que ser 1, ¿verdad? Porque es el mismo caso de seno y coseno. Y lo podemos verificar en la calculadora. Tangente de 45 más 360 por 15, dijimos, ¿no? Tiene que ser 1. Ahí está. Tangente de 45 más 360 grados por... ¿cuánto dije? Bueno, no puedo verlo acá por 1000 o por 1500, ¿no? Tiene que ser 1. Bueno, ahí por una aproximación, ¿verdad? Está 1.000001 prácticamente. Bueno, ahí tenemos eso. Bueno, encuentre los valores de seno de 120, coseno de 120, tangente de 120 sin utilizar la tabla. Quiero quitar esto. Quiero quitarlo, quiero esconderlo. Ahí. Vamos a ver, copiamos esto sin utilizar la tabla. Bueno, y dar el valor exacto, ¿no? Entonces lo podemos hacer así, ¿verdad? Aquí esto es seno de 60 por 2 podría ser, ¿no? 60 por 2, 60 grados por 2. Coseno de 120 también, coseno de 60 grados por 2. Tangente de 120, tangente de 60 grados por 2. Podemos tratar de encontrarlo así, ¿no? Y podríamos ver que lo que está pasando es lo siguiente, ¿no? Ese 120 grados, ese ángulo, queda acá en el segundo cuadrante, ¿no? 120 grados, queda acá. Y este ángulo de aquí mide 60. Por eso aparece aquí, aparece acá y aparece acá. O sea, este ángulo, a este ángulo así se le llama ángulo de referencia. Entonces nosotros podemos decir que el seno de 120 grados es lo mismo que el seno de 60, ¿verdad? Así, mejor, ¿no? Esto lo podemos quitar. El ángulo de referencia ahí es 60, eso sí, ahí es evidente, ¿no? Ahí mismo, con lo que tenemos ahí. Entonces, seno de 120 grados sería lo mismo que en este cuadrante el seno es positivo. Hay que ver los signos de las razones trigonométricas, ¿no? ¿Por qué es positivo? Porque dijimos que la componente X, que la componente Y, ¿verdad? De cualquier par ordenado,
Depende del cuadrante, eso lo hemos dicho anteriormente, ¿no? Desde que estudiamos el plano cartesiano. El valor de la x depende de en qué cuadrante se ubica. Si está en el primer cuadrante es positivo, si está en el cuarto cuadrante, entonces significa que coseno es positivo en estos cuadrantes, ¿no? Coseno aquí es positivo. Veamos, coloquemos todas, ¿no? Todas las razones trigonométricas. Coloquémoslas todas. Bueno, o solo las tres principales, ¿no? Las tres primeras que estudiamos, no principales. Las tres primeras. Bueno. Por ejemplo, acá, ¿no? El coseno. Acá es positivo. Acá es positivo. Acá es negativo y acá es negativo. ¿Por qué razón? Porque el coseno dijimos que era solo x, ¿verdad? Coseno de teta dijimos que era igual a x. Entonces el valor que tome la x, si es positivo, de acuerdo al cuadrante, de acuerdo si el lado final de un ángulo queda en el primer cuadrante y queremos calcular el coseno de ese ángulo, el coseno va a ser positivo. O si queda en el cuarto cuadrante, el coseno de ese ángulo va a ser positivo. Pero si el lado final queda en el segundo cuadrante o en el tercer cuadrante, el coseno de esos ángulos va a ser negativo. Entonces, el coseno ahí es positivo primer y cuarto cuadrante, y en el segundo y tercer cuadrante el coseno es negativo. Bueno, como este es un video, ustedes van a poder cambiar, ¿cómo se llama? Retroceder y ver esto que les estoy diciendo, ¿no? El seno. El seno. El seno como es y, dijimos que seno de teta era igual a y, ¿no? Entonces el seno, como es el componente y, es positivo primer y segundo cuadrante, tercer y cuarto cuadrante es negativo. Entonces, si un ángulo termina en el primer cuadrante, calculamos el seno, ese resultado va a ser positivo. 120 es un ángulo que termina en el segundo cuadrante, porque hasta acá es 180, ¿no? Entonces esto es igual al seno de 60, que es raíz cuadrada de 3 sobre 2. Eso es ángulo especial, ¿verdad? Que lo que tienen que hacer es aprenderse esos resultados, dijimos. Se pueden encontrar, pero aquí no los quisieron encontrar. Entonces yo solo así lo voy a dejar. El coseno dijimos, ¿no? Coseno de 120. A ver. Acá abajo mejor, ¿no? Coseno de 120 era. Ven que el coseno acá es negativo. Eso habíamos dicho, ¿no? Coseno. Coseno. Coseno del ángulo, cualquiera que sea. Aquí es negativo. Aquí en estos dos es positivo. Entonces aquí va a ser negativo coseno de 60. Negativo coseno de 60, ¿no? Coseno de 60 es un medio, pero como queda en el segundo cuadrante, entonces esto será menos un medio. Menos un medio. Y por último, la tangente. La tangente depende del cociente entre esos dos valores, ¿no? Tangente. Tangente nada más, ¿no? Tangente de cualquier ángulo. En este cuadrante es positivo, en este es negativo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque es acá el cociente entre las x y la y, como aquí las dos son positivas, entonces la tangente es positiva. Aquí la x es negativa y la y es positiva. Y entre x negativa, ¿no? Aquí las dos son positivas, entonces, perdón, las dos son negativas, menos entre menos da más. Y aquí las y son negativas, entonces y entre x va a dar negativa. Eso sería la tangente. La tangente es y entre x, ¿no? Tangente es y entre x. Tangente de teta. Bueno, tangente de teta es y entre x. El cociente con sus respectivos signos, ¿no? Entonces, tangente de 120 grados sería menos tangente de 60 grados. ¿Por qué menos? Estamos en el segundo cuadrante.
menos, vamos a quitarlo de ahí, vamos a poner al final acá, tangente de 120 grados es igual a menos tangente de 60 y eso da ¿cuánto? Sería el cociente, ¿verdad? Entre seno y coseno. Tangente es seno sobre coseno, entonces raíz cuadrada de 3 medios entre menos un medio, ¿no? Raíz cuadrada de 3 medios entre menos un medio, más entre menos da menos. Raíz cuadrada de 3 por 2, 2 raíz cuadrada de 3 sobre 2 por 1, 2. 2 con 2 se cancelan, entonces nos queda menos raíz cuadrada de 3. Bueno, y esos son valores exactos, ¿no? Ahí está. Hay que tener cuidado con los signos de las razones trigonométricas. Depende del cuadrante en el que termina el lado final, ¿verdad? Eso lo dijimos por ahí. Aquí está, ¿verdad? Aquí lo dijimos. Este es un ángulo del segundo cuadrante. Este es un ángulo del cuarto cuadrante. Entonces, el seno acá es negativo. El coseno es positivo. El seno acá es positivo, el coseno es negativo. La tangente es negativa aquí. Aquí la tangente también es negativa. ¿Por qué razón? Lo que hemos dicho, ¿verdad? La tangente es el cociente entre las x y la y con su respectivo signo, entre la y y las x, ¿no? Bueno, ahí está. En el siguiente ejemplo vamos a ver qué nos dicen. Encuentre los valores. A ver. Encuentre los valores de seno de 90 grados, coseno de 90 grados y tangente de 90 grados. Bueno, aquí está la figura, ¿no? Si nos basamos en la figura, solo tenemos que ver cuáles son las coordenadas, ¿verdad? X, Y. Decíamos que seno de el ángulo es igual a Y. Que el coseno del ángulo, en este caso 90, es igual a X. Y que la tangente debe ser pues la y sobre las x, ¿verdad? Entonces vemos cuánto vale y aquí. Acuérdense que un par ordenado es de la forma x, y. Entonces este par ordenado es de la forma 1, 0. A ver, 0,1, perdón. 0 para x, 1 para y, ¿verdad? 0 para x acá, 1 para y. Entonces significa que x es 0, que y es 1. Por lo tanto, acá seno de 90 grados es 1. Ahí está, terminado eso, ¿no? Coseno de 90 grados es x, que es 0. Y tangente de 90 grados es y sobre x, o sea, 1 sobre 0. Esto significa que esa razón trigonométrica no existe. No existe porque la división entre 0 no está definida, ¿no? No existe. No se puede calcular la tangente de esa razón trigonométrica de 90 grados, ¿no? No existe. Bueno, veamos qué más nos piden, ¿no? Los valores de las funciones trigonométricas. Bueno, seguimos en lo mismo entonces, ¿no? Calculando los valores de las razones trigonométricas, solo que ahora ese ángulo está en el tercer cuadrante, ¿no? Seno de 230 grados, coseno de 230 grados y tangente de 230 grados. Miren que este ángulo queda acá en el tercer cuadrante, ¿no?
De aquí a aquí hay 180 grados. Para 230 significa que este ángulo mide 50 grados como está indicado ahí. Entonces nosotros podemos decir que seno de 230 grados es lo mismo que el seno acá es negativo, ¿no? Que menos seno de 50 grados. Podemos expresar ahí en forma aproximada ese valor, ¿no? Menos seno de 50 grados. Se trabó esto. Déjenme ver si esto responde, ¿verdad? A ver. Menos seno de 50 grados, sí, ya respondió. Que esto lo podemos dar en forma aproximada, ¿verdad? Utilizando la tabla o utilizando la calculadora. Yo voy a usar la calculadora, no me gusta la tabla. Seno de 50 grados. Aproximadamente 0.7660, ¿no? Menos 0.7660. Creo que eso era lo que decía ahí en la calculadora. 7660, sí, los demás los quitamos, ¿no? Coseno de 230 grados. También es negativo el coseno ahí, ¿verdad? Entonces podemos decir que es igual a menos coseno del ángulo de referencia, que es 50, ¿no? De aquí hasta acá hay 80 grados. Entonces utilizamos este ángulo, 50 grados. Y siempre va a ser con respecto al eje X el ángulo de referencia, ¿no? Si yo tengo un ángulo acá en el... ¿Qué cuadrante? Vamos a ver de los que tenemos acá. Acá. Yo lo que tengo que saber para calcular las razones trigonométricas que este es el ángulo de referencia y este es el que voy a utilizar, ¿no? Si yo tengo este ángulo y quiero utilizar el ángulo de referencia, voy a utilizar este ángulo. Si tengo un ángulo en el tercer cuadrante, así como el del ejemplo en este momento, entonces el ángulo de referencia es este, ¿no? Y siempre lo voy a tomar positivo, ¿verdad? Este es el ángulo de referencia y este es el que voy a utilizar para calcular las razones trigonométricas. Y en el cuarto cuadrante lo que decíamos, ¿verdad? A ver, primer cuadrante no importa, ¿no? Primer cuadrante no importa. Ahí no hay problema en el primer cuadrante. El ángulo de referencia siempre es el ángulo en posición normal, ¿no? Es el mismo. Esto es lo que necesitamos. A menos que me estén hablando de un ángulo así, entonces el ángulo de referencia es este siempre, ¿no? Si me están hablando de un ángulo así, el ángulo de referencia es este, etcétera, ¿verdad? Si me están hablando de un ángulo que va en esta que su giro va a favor de la manecilla del reloj, el ángulo de referencia es ese siempre, ¿no? No importa cómo vea. El ángulo de referencia es el menor ángulo que se forma con respecto al eje X. Entonces ese es el que se utiliza siempre para encontrar las razones trigonométricas. Acá, coseno, ¿no? Coseno de 50 grados. 0.6428. Negativo. 0.6428. Negativo porque aquí el coseno es negativo, ¿no? En el tercer cuadrante. Y por último, tangente. Ahí es positiva. Tangente de 230 grados. Sería tangente de 50 grados, que es el cociente entre estos dos, ¿no? Menos 7660, menos 0.7660 entre negativo 60.6428. Eso es lo que tendríamos que calcular. Lo voy a dejar ahí para verlos, para ver esos resultados. Entonces la tangente sería 0. Positivo la voy a tomar, ¿verdad? Porque menos entre menos va a dar más. 76,60 entre
menos positivo, lo voy a tomar también 0.6428 igual 1.1917 1.1917 1.1917 lo podemos encontrar como tangente de 50 grados también, ¿no? Tangente de 50 grados igual 1.1917. Bueno, ahí está. Esas son las razones trigonométricas de esos dos ángulos, ¿verdad? De ese ángulo, perdón. Igual, acá nos dicen sea teta un ángulo entre 0 y 360 grados. Cuando seno de teta es menos un medio, encuentra el valor de teta. Ajá. Nos dicen que teta es un ángulo entre 0 y 360 grados. Sí que tangente de teta es menos un medio. No, y que seno de teta es menos un medio. Ahí está la figura, ¿no? Ahí está la figura. Para que el seno sea negativo, tiene que ser un ángulo del tercer cuadrante y del cuarto cuadrante. Entonces, si aquí vale menos un medio, el ángulo de referencia es este, ¿no? Este es el que necesitamos y este, ¿verdad? Puede ser este. No, o sea, este y este, ¿no? Así como está indicado ahí. Seno de teta igual a menos un medio. Entonces, menos un medio. Lo podemos hacer recordando que este es un resultado de los triángulos especiales o de los ángulos especiales, ¿verdad? Si el ángulo vale 30 grados, entonces el seno de 30 grados es un medio. Pero para que dé negativo, entonces sería seno de menos 30 grados, que sería este ángulo acá, ¿no? Seno de menos 30 grados va a ser menos un medio. Y eso o lo vemos en la calculadora también, ¿no? Seno de menos 30 grados. Aquí no le puedo cambiar el signo. O sea, signo negativo no hay acá. No sé si se lo pongo así. Vamos a ver si funciona, ¿no? Sí, ahí está. Seno de menos 30. Menos un medio. Pero menos 30 grados me diría desde aquí hasta acá, ¿no? Entonces este ángulo también tiene que ser 30. ¿Por qué razón? Porque el ángulo de referencia acá es 30, ¿no? 30 grados. Entonces el ángulo acá también es 30 grados. De aquí hasta acá mide 180. 180 más 30 es 210. Entonces teta tiene que ser 210. Y no puede ser menos 30 grados. ¿Por qué? Porque nos dicen que teta está entre 0 y 360. Entonces desde aquí hasta acá mide 360 grados. Si a 360 grados le quitamos 30, nos queda 330. En esos dos ángulos el seno es menos un medio y lo podemos ver en la calculadora, ¿no? Seno de 210 grados, ese era uno, ¿no? Menos un medio. Y seno de 300 grados, ese era el otro, ¿no? Seno, no sé qué le escribí. Entonces no es 330, es el ángulo, hombre. A ver, 330. Seno de 330 grados. Menos un medio. Ahí está. Bueno, otra forma de hacerlo es, si sabemos que el seno del ángulo es menos un medio, entonces nosotros podemos encontrar uno de esos ángulos en la calculadora. Ya lo hemos hecho, ¿no? Si seno de teta es menos un medio,
Entonces θ tiene que ser el seno inverso de menos 1/2. Y eso en la calculadora lo escribimos, en esta calculadora lo escribimos así, ¿no? Segunda función, seno a la menos 1, que se escribe como arcoseno acá, ¿verdad? De menos 1/2, 1 entre 2. Da menos 30 grados, pero este ángulo es el ángulo de referencia, el que nos da la calculadora, lo que decía, ¿no? Este ángulo es menos 30, pero el ángulo de referencia menos 30 es 30. Entonces, si este ángulo mide 30, el ángulo en posición normal sería 330. Este es el ángulo al que cuando le calculamos el seno da negativo 1/2, mide 330 grados. Y este otro mide 30 grados también. Desde aquí hasta acá mide 210, y le quitamos 30, este mide 180, ¿verdad? Entonces, bueno, el ángulo de referencia sería 210. El otro ángulo sería 210, porque el ángulo de referencia es 30, ¿no? De aquí hasta acá mide 180 más 30, 210. Ahí está. Estos dos no los tira la calculadora, no nos los tira. No los encuentra el ángulo de referencia, ¿verdad? Así que estos hay que buscarlos. Esto tenemos que buscarlo nosotros. Bueno, ¿qué más tenemos? Valor de la tangente. Me están dando ganas de dejarlo hasta acá y seguir con otro video, ¿verdad? Yo creo que así vamos a hacer. Porque si se me daña este video, entonces tengo que repetirlo todo. No, hasta ahí lo vamos a dejar. Y vamos a continuar en otro, ¿verdad?